Entramos así entonces al módulo 3, sistematización, del curso Buenas Prácticas en Salud. Cuando hablamos de sistematización, hablamos de ordenar y reconstruir una o varias experiencias, con el propósito de explicitar la lógica del proceso. Cuando hablamos de un proceso, nos referimos al conjunto de fases o etapas de un fenómeno o hecho complejo, ¿sí? Sistematizar es una reconstrucción de la experiencia para comprender lo ocurrido, para identificar sus componentes, explicar logros y dificultades que puedan servir para replicarla o generalizarla. Sistematizar no es describir procesos, es reflexionar sobre estos para identificar causas de logros y dificultades para compartirlos con los demás. La sistematización se puede realizar al final de una etapa, cuando se haya acumulado evidencias de la práctica, de la cual se puede extraer suficiente información que nos permita comprender el proceso. ¿Sí? ¿Para qué se sistematiza? Se sistematiza para identificar, en primer lugar, logros, ¿no? Cuando hablamos de logros, hablamos de conseguir unos objetivos que se han definido en un principio, que se ha intentado conseguir. ¿Para qué? Para replicar, para mejorar, para adaptar, para generar este aprendizaje, ¿sí? Y cuando hablamos de dificultades, hablamos de desafíos que generan tensión, se generan inconvenientes, ¿no? Algunas limitaciones, barreras que se deben superar. Y así podemos identificar problemas y reajustar nuestras estrategias, ¿ok? Es cierto que en la atención primaria de salud existe una demanda asistencial y prioridades impuestas por las autoridades, sobre todo en este contexto de crisis sanitaria. Existe un revuelo, existe una contingencia, ¿verdad? Social, cultural, sanitaria, económica inclusive, política y social también. Por lo tanto, balancear los esfuerzos y las prioridades con el plan de trabajo de un proyecto de buenas prácticas es verdaderamente un desafío. ¿Bien? Cuando hablamos de prioridades, hablamos de economizar esfuerzos, ¿verdad? Para orientarlos a propósitos clave. Es importante, es fundamental gestionar bien el tiempo, gestionar bien esas prioridades, estar convencidos de que efectivamente ese proyecto de buena práctica es una prioridad organizacional. ¿Cuáles son los beneficios de la sistematización? Revisemos algunos, porque son varios. Primero, contribuye a mejorar las estrategias, el enfoque y los procesos de la experiencia. ¿Sí? Segundo, retroalimenta las intervenciones de los equipos de prestadores y usuarios y de la institución como tal y permite introducir correcciones. Es una fotografía de la cultura, el estilo, la forma en que la organización opera. 3. Favorece el desarrollo profesional de los equipos y de la institución. Se alienta la creatividad, a la innovación, al desarrollo profesional, al desarrollo de competencias personales en estos desafíos, en esta aventura de salir de la zona de confort, implementando una nueva práctica, algo novedoso, algo que no se ha hecho nunca, ¿sí? Por lo tanto, favorece el desarrollo profesional de la organización y de los propios colaboradores. 4. Aporta documentación al sistema de información integral de la institución. ¿Sí? Se registran muchas cosas, existe mucha evidencia, mucha documentación, mucho análisis de datos. 5. Apoya a la producción de nuevos conocimientos. Se pueden realizar estudios, se pueden realizar investigaciones, papers, se puede realizar un proyecto vinculado al mundo académico. Es un universo de posibilidades a los que se puede acceder implementando una buena práctica con un enfoque metodológico que asegure la sistematización.
Finalmente, permite traspasar niveles de lo micro a lo macro. Esta práctica, esta buena práctica que se implementa en un CESFAM, como el CESFAM Nuevo Horizonte, puede ser un proyecto piloto que luego se escala a nivel macro, a nivel nacional, a nivel mundial. Podemos pensar en grande. Primero, tenemos que sistematizar. La sistematización permite responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál era la situación antes de la intervención? Es muy importante tener claro cuál es mi línea de base, dónde estoy antes de comenzar, ¿sí? Antes de iniciar la fase de sistematización, también tengo que saber desde dónde comienzo. ¿Qué objetivos se plantearon y qué opción y qué acciones se realizaron? Son preguntas fundamentales. Si quiero llegar a sistematizar, tengo que tener claro cuáles son los objetivos y cuáles son esas acciones. ¿Cuáles son los principales etapas o momentos del proceso? ¿Qué se hizo? ¿Cuándo se hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Con qué se hizo? ¿Cuáles son los recursos, los medios? ¿Cuáles son los elementos de contexto que favorecieron la intervención o que la dificultaron? ¿Cuál es la situación actual y qué cambios se produjeron? ¿Cuál es el impacto que han tenido? ¿Sí? Dijimos que la sistematización es la reconstrucción de experiencias. Revisemos qué son las experiencias. Las experiencias son procesos históricos, dinámicos y sociales que están en permanente cambio y movimiento. ¿Sí? Revisemos algunos elementos de las experiencias. Se deben considerar unas condiciones de contexto, momento histórico en que se desenvuelven estas experiencias, que se van a sistematizar, sin duda. Se deben considerar unas situaciones particulares que la hacen posible, acciones intencionadas que realizamos con determinados fines, también las reacciones que se generan a partir de dichas acciones, ¿sí? Los resultados esperados o inesperados que van surgiendo, las percepciones, las interpretaciones, intuiciones de hombres y mujeres que intervenimos en el proceso y las relaciones que se establecen entre las personas que somos sujetos de esas experiencias. Es importante documentarlo, registrarlo, reflexionarlo, documentarlo, ¿sí? Las experiencias son procesos vitales únicos que expresan una enorme riqueza acumulada de elementos y por lo tanto son inéditos e irrepetibles. ¿Cuáles son las características de un proceso de sistematización? Es muy importante tenerlo a la vista, tenerlo claro para que cuando se implemente el proyecto de buenas prácticas sepamos si es que efectivamente estamos sistematizando o no. La sistematización produce conocimiento desde la experiencia, pero apunta a trascenderla, a ir más allá, a replicarla, a ampliarla, ¿verdad? Segundo, recupera lo sucedido, perdón, reconstruyéndolo históricamente, pero para interpretarlo y obtener aprendizajes. Se sacan conclusiones, se analiza, se reflexiona. Tercero, valoriza los saberes de las personas que son sujetos de las experiencias. Se indaga, se pregunta, se levanta información desde los propios usuarios. Siguiente, la sistematización identifica los principales cambios que se dieron a lo largo del proceso y por qué se dieron. ¿Sí? Produce conocimientos y aprendizajes significativos desde la particularidad de las experiencias, apropiándose de su sentido. Es muy rico cualitativamente un proceso de sistematización. Construye una mirada crítica sobre lo vivido, permitiendo orientar las experiencias en el futuro con una perspectiva transformadora. También la sistematización se complementa con la evaluación, que normalmente se concentra en medir y valorar resultados, aportando una interpretación crítica del proceso que posibilitó dichos resultados. La sistematización se complementa con la investigación, la cual está abierta al conocimiento de diversas realidades y aspectos, aportando conocimientos vinculados a las propias experiencias particulares. Finalmente, la sistematización no se reduce a narrar
acontecimientos, describir procesos o clasificar tipos de experiencia y ordenar datos. Todo ello es solo una base para realizar una interpretación crítica. Los principales protagonistas de la sistematización deben ser quienes son los protagonistas de las experiencias, aunque para realizarla pueden requerir apoyo o asesoría de otras personas. Aquí vemos las etapas de la sistematización. Perdón. En primer lugar, planificamos. En segundo lugar, reconstruimos, analizamos e interpretamos. Y en tercer lugar, difundimos. Vamos a profundizar en la planificación, que es el punto de partida, ¿no? Se define el objetivo. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de la sistematización? ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué vamos a sistematizar? ¿A qué línea temática corresponde? ¿Qué tipo de buena práctica? ¿A qué ámbito pertenece? ¿Verdad? Y luego pasamos ya a la fase de reconstrucción. Tenemos que reflexionar acerca del proceso y asegurarnos de recopilar evidencias, ¿sí? ¿Cuál es la información primordial y secundaria que tenemos y que debemos levantar? ¿Cuál fue la situación real inicial antes de sistematizar? ¿Cuál es la situación actual una vez que ya está implementado el proyecto y estamos sistematizando? ¿Qué factores favorecieron la buena práctica? ¿Cuáles son los factores que obstaculizaron la buena práctica? Todo eso se sistematiza, ¿sí? Se recopila evidencia acerca de eso. Se ordena, se genera un inventario de hallazgos. ¿Cómo lo vamos a documentar? ¿Por qué se hizo de esa manera o no se hizo? ¿Sí? Y analizamos la información recopilada. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? ¿Cuáles son esos espacios generados? Y se genera un informe. Es importante también que en esta etapa hay una necesidad de levantar información y para eso se puede indagar a través de métodos de recolección de información como entrevistas, grupos focales, entre otros. Vamos a profundizar también allí. Finalmente, para que un proyecto de buena práctica cumpla con la necesidad de sistematizarse, es importante difundir los resultados, ¿sí? Y se define una estrategia de difusión. ¿Cuál va a ser ese plan comunicacional, ese plan de difusión? ¿Cuáles van a ser esos documentos y esos encuentros, esos espacios, esos canales, esas vías de difusión? ¿Cómo levantamos los datos? Existen metodologías como el grupo de discusión, el grupo focal, muy sencillo, muy práctico, que también favorece el ambiente de confianza, un ambiente de relajo, donde se pueden invitar a los propios participantes de la experiencia, grupos de interés, otros colaboradores, para tomar una muestra, ¿no? Llevar una línea de base antes, durante y al final del proyecto, al final de la iniciativa, para ir midiendo, ¿no? A través de estas percepciones, cuál es el proceso, cuáles son esos hallazgos, cuál es esa evolución en la que se aprecia en el contexto de una buena práctica. Se pueden utilizar entrevistas cualitativas también. Aquí hay una definición muy certera de qué es una entrevista, ¿sí? También se pueden observar los fenómenos. La observación participante es cuando los observadores, los investigadores, se dedican a través de un instrumento que puede estar más o menos estructurado a levantar información a través de la observación directa, ¿sí? También es importante el análisis de los datos, ¿sí? Una vez que se levanta la información es importante realizar el análisis y la síntesis de los datos. Corresponde a una fase interpretativa, donde se establecen relaciones en los componentes, se miran particularidades y también en el conjunto para tener un enfoque personal individual o un enfoque colectivo. Es importante la interpretación crítica. Se trata de detenerse en esas interrogantes y preguntarse por las causas de lo ocurrido, ¿sí?
se retoman los objetivos y se sacan conclusiones a partir de los hallazgos, ¿sí? Se busca entender cuáles son esos factores fundamentales, factores claves que permitan entender, explicitar o descubrir la lógica que ha tenido la experiencia. ¿Por qué pasó lo que pasó y por qué no pasó de otro modo? ¿Sí? Los aprendizajes en el proceso de sistematización de una buena práctica son claves. Aquí hay algunos ejemplos que hemos recopilado de proyectos de buenas prácticas realizados y unos ejemplos, unas propuestas de cómo plantearlos en el lenguaje para que un panel de expertos, para que un jurado, para que un equipo evaluador de proyectos de buenas prácticas lo mire y aprecie un enfoque metodológico que asegure cumplir con esos estándares, ¿verdad? Por ejemplo, la pregunta es, ¿qué saberes han fortalecido o qué nuevos aprendizajes han adquirido para el equipo o para la comunidad usuaria? ¿Cómo ha transformado la práctica al equipo? ¿Y cómo se visualiza el rol del usuario? Una respuesta a esa pregunta que hemos recopilado fue: el aprendizaje apunta a que transversalmente, es decir, el equipo, la comunidad y los beneficiarios han aprendido a valorar las capacidades y saberes de los adultos mayores en su verdadera dimensión. Tenemos que ser muy específicos, ¿no? Al momento de plantear un aprendizaje. Cuando hablamos de valorar capacidades y saberes de los adultos mayores, debemos ser muy específicos y puntuales. Cuando hablamos de una verdadera dimensión, también tenemos que precisar a qué nos referimos. Otra respuesta que se planteó fue: el equipo ha aprendido el valor que tiene establecer una relación horizontal con los usuarios, ya que ellos favorece aprendizaje y crecimientos personales mutuos. Muy importante la redacción, la coherencia, la prolijidad con la cual se plantean aprendizajes y cualquier información que se envía, ¿no es cierto? O que se presenta en un reporte, en un formulario de postulación a cualquier tipo de proyecto. El equipo ha transformado la forma de planificar las actividades para los usuarios en el sentido de que antes de la puesta en marcha de esta buena práctica se realizaba actividades que se pensaba podían ser atractivas y necesarias para un determinado segmento de la población. No obstante, en forma posterior se ha implementado una metodología participativa que considera los intereses y necesidades de los usuarios, lo que sin duda ha permitido tener éxito en lo realizado. Perdón. Entonces, acá tenemos unas propuestas, unos ejemplos, unas recomendaciones de cómo responder a esas mismas interrogantes con esta lógica, con esta metodología, ¿no? Para favorecer la evaluación de estos jurados, de estos paneles de evaluación. Aquí tenemos un formato de registro de actividades muy valioso para tener evidencias de las actividades que se realizan, ¿verdad? Muy importante que el equipo registre, documente, archive todas estas iniciativas, todas estas actividades, ¿sí? Tenemos también un formato, una metodología de recuperación de aprendizajes. Es importante que cuando exista un hito relevante, un hito significativo durante el proyecto, el equipo se reúna a recuperar aprendizajes, ejercitarse en este proceso de desprender cuáles son esos aprendizajes producto de una actividad, producto de una experiencia. Muy importante tener ordenada la información también. Lo que asegura es la síntesis, la claridad, la prolijidad, ¿no? La continuidad de las iniciativas y facilitar, por supuesto, también los aprendizajes. Por lo tanto,
Importante tener el registro de las actividades, los participantes, las fechas, el objetivo, cuál fue el método, los resultados obtenidos, el contexto y cualquier observación que el equipo del proyecto de buena práctica quiera incorporar. La redacción de los proyectos es clave también. Revisemos algunas recomendaciones. Para que un proyecto sea exitoso, es decir, para que obtenga o cumpla las expectativas de un panel evaluador, un panel de expertos, financista, un jurado, en fin, es necesario que al menos cuide dos cosas. En primer lugar, el contenido y la forma. Cuando hablamos de contenido, nos referimos a que este proyecto cumpla al menos tres características. En primer lugar, que sea un proyecto necesario, que responde a una necesidad clara, es una necesidad acuciante, bien definida, es real, ¿verdad? También se espera que el proyecto sea original, que ofrezca una solución y una respuesta creativa a esta necesidad. Se espera que también el proyecto sea único, que sea innovador, ¿verdad? Que sea algo novedoso, ¿sí? Cuando hablamos de la forma, nos referimos a que el proyecto, para que quede bien redactado, debe cumplir con el truco de las 13. Debe ser, en primer lugar, conciso, en segundo lugar, claro, y en tercer lugar, completo. Revisemos algunos consejos, perdón. Para que sea conciso, el proyecto debe explicar muy bien qué quiere hacer, qué se quiere hacer, dónde, cuándo, cómo y por qué, a quién va a beneficiar y de qué manera, cómo se van a evaluar los resultados, y se debe procurar una máxima corrección ortográfica y gramatical. Bien, alguna recomendación puede ser que personas amigas o externas al CEFAM puedan leerlo y asegurarse de que a cada persona que lo lea le quede bien clara y la idea esté bien expresada. Eviten los sentimentalismos, ¿verdad? Juicios de valor, opiniones personales o reflexiones personales. Es importante concentrarse en hechos y datos, cifras, ¿verdad? Cuestiones comprobables. Los que se pueden expresar en una, perdón, lo que se puede expresar en una frase, no lo diga en dos. Aquí se invita a ser conciso, a ser preciso, ¿sí? Recomendaciones para ser claro. La misión del proyecto debe ser transparente y debe estar bien descrita. No se vayan por las ramas y definan bien los objetivos, los resultados y cómo los van a evaluar. Para que el proyecto sea completo, mientras más datos tenga el proyecto, más creíble resultará. Por lo tanto, más probabilidades tendrán de que este proyecto tenga éxito. Sin embargo, también es cierto y también es importante que el equipo de proyecto haga una revisión y elimine, vaya desprendiéndose de contenidos y palabras que sobran, que no agregan valor. El uso de los verbos es clave, lo revisamos en la etapa de revisar objetivos y reformular objetivos. Este es un modelo, una metodología que fue elaborada por un profesional de apellido Bloom, que es uno de los modelos metodológicos más utilizados en el mundo para redactar objetivos, ¿ok? Existen verbos de conocimiento que están en un nivel más básico, por ejemplo, recoger la información, hasta unos dominios relacionados con conocimientos más avanzados. Por ejemplo, emitir un juicio sobre un logro, ¿sí? Es importante leer este modelo en la dirección de las agujas del reloj. En la parte superior izquierda encontramos el dominio recoger la información, que es el nivel de conocimiento más básico, y va avanzando acorde a las agujas del reloj, pasando por confirmar el recogido de la información, confirmar el uso del conocimiento, luego emplear el conocimiento, son verbos
más complejo desde el punto de vista cognitivo, luego separar en partes relacionado con la función cognitiva del análisis, luego la síntesis, donde las personas también ya son capaces de organizar las partes de un fenómeno, ¿sí? Y finalmente, la evaluación, donde se emite un juicio sobre un logro. Muy importante tener muy bien planteados los verbos que se van a utilizar a lo largo del proyecto. Otras recomendaciones para elaborar proyectos. Número 1, escoge un formato que sea claro, lógico y obvio para el lector. 2, nunca pierdas de vista los objetivos del proyecto. 3, lee en voz alta lo que escribas. 4, utiliza verbos en tiempo presente. 5, escribe sobre descubrimientos que sean significativos. 6, las gráficas deben ser lo suficientemente claras para que se entiendan por sí solas. Otros elementos claves para el éxito de la sistematización de proyectos es la fase resultados. El hallazgo de la investigación debe escribirse objetivamente. En los estudios cuantitativos es común usar gráficos, tablas y asegurarse de aclarar los puntos claves, ¿sí? Las conclusiones también de un proyecto son fundamentales, se requiere un resumen preciso. Algunos plantean que la conclusión es la parte más difícil de un proyecto, ¿sí? Finaliza resumiendo el tema y proporciona un comentario final y una evaluación del estudio. Eso ha sido el módulo número 3, sistematización.